desea el equipo de Ingeniería Ambiental, conformado por Estefanía Arroyo, Arlet Canto, Vanessa García y su servidora Eunice Jasso. En esta ocasión se presenta una entrevista realizada para obtener información de primera mano de un ingeniero para darle solución a una problemática. Dentro de esta se encuentra una serie de preguntas con la intención de recabar información para darle solución al tema a tratar, mismo que se presentará más adelante. Esta presentación está conformada por 11 preguntas. Estas 11 preguntas tratan de encontrar una solución y a su vez encontrar información necesaria e información clave para la solución de esta problemática. Al realizar esta entrevista nos encontraremos en una serie de 11 preguntas, mismas que fueron diseñadas para encontrar distintas soluciones e información clave para la realización de este proyecto. Sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañera. Buenas tardes. Yo voy a empezar con la pregunta del ingeniero Alan Sánchez Flores, el cual nos ayudará a contestar algunas preguntas relacionadas con la propuesta de solución a una problemática de la ingeniería civil, el cual es la rehabilitación de sitios contaminados por residuos peligrosos. El objetivo de este trabajo es realizar una entrevista a un profesional donde se realizarán preguntas con respecto a una rama de la ingeniería civil, donde se tratará una problemática, la cual guiará a los alumnos a proponer una propuesta de solución. En primera instancia, es importante mencionar que la ingeniería ambiental es una rama de la ingeniería civil que ocupa el diseño y evaluación de planes estratégicos para la conformación de soluciones en las diferentes problemáticas ambientales, a través de la investigación científica y el desarrollo sostenible. Y pues, profe, le agradecemos por su tiempo. Al contrario, gracias por considerarme. Es una de las labores de resolver problemáticas en distintas ramas. En este caso, la problemática a evaluar es la rehabilitación de sitios contaminados por residuos peligrosos. Se entiende la complejidad del asunto, es por ello que esta situación debe ser considerada como foco de atención, ya que el entorno es literalmente la base de toda acción humana, ya que brinda la materia prima y otorga el espacio para poder realizar cada actividad cotidiana, y el mismo que recibe un daño inimaginable en el impacto ambiental por residuos peligrosos sin tomar medidas al respecto. Dicho esto, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál considera que es la importancia de la rama ambiental en la ingeniería civil? Okay. Bueno, ¿cuál es la importancia de la ingeniería ambiental? Antes, históricamente, si ustedes se fijan, en México nunca se consideró la ingeniería ambiental. De hecho, es una rama relativamente nueva aquí en México, porque no se le ponía atención a nada de eso. Antes la construcción era que resista, que resista, que resista, que resista. Nunca fue que dure, nunca ha sido que sea sustentable, nunca se preocuparon por el ambiente, y hoy por hoy tenemos los problemas que tenemos de contaminación. No nada más contaminación del aire, tenemos ruido, tenemos contaminación de los mantos acuíferos, tenemos contaminación de todo lo que tengamos, tenemos contaminación. Yo creo que la importancia, es lo que me están preguntando, ¿verdad? La importancia de la ingeniería ambiental ahorita es considerar que nos estamos acabando el planeta, y la ingeniería civil es una de las grandes armas con la cual nos las estamos acabando. Yo creo que la ingeniería ambiental tiene que es una rama de la ingeniería civil que tiene que considerar el futuro, las futuras generaciones, las futuras generaciones humanas, tanto la flora, fauna, para poder dar solución, para que no se detenga el desarrollo, porque definitivamente no podemos detener el desarrollo, no podemos detener el desarrollo de vivienda, no podemos detener el desarrollo humano, pero no podemos seguir destruyendo la naturaleza, porque ¿de qué sirve desarrollar si no tenemos un desarrollo sustentable como se debe de tener? Esa es la importancia de la ingeniería ambiental, que debemos ya de considerarla siempre en todas nuestras construcciones, y para conservar esos futuros recursos que no son renovables. Esa es la importancia, poder desarrollar construcciones, infraestructura sustentable, sostenible, para poder preservar esos recursos y no comprometerles los recursos a nuestras futuras generaciones. Esa yo creo es la importancia de la ingeniería ambiental. Muy bien, profe, muchas gracias. La segunda pregunta creo que va un poquito relacionada con la primera y se puede contestar más o menos con lo que usted nos había dicho. ¿Qué tan relacionado está el factor ambiental con la ingeniería civil?
Bueno, precisamente lo que les comentaba, históricamente nunca se ha considerado ese factor ambiental. Es momento, yo creo que ya es momento de que se considere. De hecho, ya se está considerando en muchas construcciones, en muchas nuevas construcciones se está considerando, pero no hay que taparnos los ojos, hay que arreglar todo lo que no se había considerado antes. Ese es el factor ambiental que debemos de considerar siempre, poder preservar esos recursos para lo que les decía hace unos momentos, para no comprometer esos recursos de las futuras generaciones, porque prácticamente nos estamos sacando no solo nuestros recursos que nos tocan a nosotros, nos estamos sacando los recursos que le tocan a los siguientes que vienen, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, el factor ambiental en las construcciones para el desarrollo sostenible de las mismas y sustentable también. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las rutas de exposición más comunes por las que se genera contaminación en los terrenos? Contaminación en los terrenos. Sí. Lo más común es la actividad humana, definitivamente. Les va a sonar lo más burdo posible, pero siempre hay una persona que va, pinta su casa y va y tira toda la pintura y todo y la tira a un terreno. Hay aceite quemado y va y lo tira a un terreno. Eso es la actividad humana, siempre es la actividad humana y la negligencia humana lo que hace que se contaminen todos los terrenos. Los mantos acuíferos, todo eso es lo que genera, más bien, el terreno se contamina y por ende el agua subterránea se contamina. Muchas veces pensamos que nada más el terreno está contaminado y no, tenemos la contaminación en los mantos acuíferos. Entonces yo creo que la ruta es la actividad humana. Definitivamente la actividad humana es la ruta por la cual los terrenos se contaminan y por ende los mantos acuíferos. Gracias. Y la siguiente sería, ¿cómo se ha aplicado esta rama en empleos en los que usted ha desempeñado? La rama de ingeniería ambiental en los empleos donde yo me desempeño. Ok. Bueno, pues yo me desempeño en la supervisión de obra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la dirección de construcción y mantenimiento, entonces estamos muy pegados a la construcción. Poco a poco la universidad ha ido metiendo una certificación que seguramente han de conocer, se llama la certificación LEED. Muchas construcciones están empezando a ser certificadas y es una certificación que incluye todo el proyecto, ¿no? Desde el proyecto de diseño hasta su terminación y su mantenimiento posterior, ¿no? Entonces, ya se está empezando a ver mucho en la universidad ese factor ambiental que les comentaba, de poder aprovechar todos los recursos sin comprometer los siguientes y siempre siendo sostenibles y sustentables en la propia construcción. Por ejemplo, un ejemplo antes, no se tenían sitios para lavar los trompos de concreto, o sea, se lavaba donde quisieran, y no, ahora ya tienen que tener un áreas designadas, ya no se permiten máquinas que estén tirando aceite. Antes le llaman en la obra, le llaman ponerle pañal a la máquina. ¿Qué es eso? Ponerle un cartón por debajo donde están tirando aceite. Hoy por hoy, esas certificaciones ya no te permiten la entrada de esas máquinas. O sea, ya no te la permiten. Tienes que mandarla a arreglar y no vuelve hasta que no deje de tirar aceite. Nada de pañales, nada de cartones, nada de papel, nada de eso. Entonces, eso es muy bueno porque estamos evolucionando. Estamos evolucionando y eso quiere decir que la contaminación de los terrenos de la universidad, pues poco a poco vamos a irla erradicando, ¿verdad? Que es muy, muy importante porque a lo mejor... no sé si los han comentado, pero la universidad, al menos Ciudad Universitaria, tiene mantos acuíferos. Aquí mismo en el Instituto de Ingeniería Civil tenemos pozos de agua. Entonces es muy importante preservar todo eso, ¿no? No, vas tú, sí. En las primeras preguntas nos comentaba que en México ya no era muy común darle tanta importancia a la ingeniería ambiental. Y la siguiente pregunta dice que usted piensa que es común estos años utilizar propuestas sostenibles en construcciones, o sea, más que nada en la actualidad que se han presentado problemas. En la nueva construcción sí, definitivamente ya se está utilizando y eso es muy bueno. La construcción de torres, tú lo ves en la construcción de torres, pero mira, mucho tiene que ver y tenemos que decirlo, no es algo que esté escondido. Muchas de las obras que vienen de las grandes torres que ustedes ven en la ciudad son empresas extranjeras, ¿sí? O sea, los extranjeros se están preocupando más por el medio ambiente de México que los mismos mexicanos, lamentablemente. Entonces, yo creo que hay que adoptarles mucho esa preocupación que tienen ellos por el medio ambiente, ¿no? Muchas de las empresas que están haciendo estas construcciones
lo digo de nuevo, son extranjeras y muchas vienen de Estados Unidos. Muchos inversionistas son de Estados Unidos y ellos piden que la construcción tenga estas certificaciones LEED, que tengan las certificaciones de todo eso. Se está volviendo muy, vamos a decirlo, de moda, pero pues no es moda, simplemente es lo que se debe de hacer, es el deber ser, es hacer los estudios de impacto ambiental que antes no se hacían. ¿Sí? Que el gobierno lo pedía para hacer las construcciones, sí lo pedían, pero de eso a que se hiciera bien es muy distinto. ¿Sí? Entonces, yo creo que el hecho de que vengan estas empresas y que estén empujando una nueva cultura es muy bueno porque nos está haciendo a nosotros, a las empresas mexicanas también, apegarse a eso. ¿Eh? Entonces, yo creo que sí, se está viendo cada vez un poco más en las grandes construcciones más que todo. En las grandes construcciones, me refiero a torres, departamento y todo eso, se está considerando mucho y eso es muy bueno porque nos están pegando la cultura. Les digo, aquí en la universidad antes no había eso y ahora ya se están pidiendo estudios de impacto ambiental y todo eso. Entonces, sí se está pidiendo y eso es muy bueno. La siguiente pregunta sería que ¿cuál es el caso cercano a usted que conoce que generó más impacto negativo por el no haber considerado esta rama a la hora de construir una obra? Excelente pregunta. La que más impacto negativo haya tenido. Al menos personal, que yo haya estado en construcción, no hemos tenido alguna construcción que haya tenido algún impacto así sumamente negativo. Regularmente las construcciones en las que yo he estado se ha tratado de que si se talan ciertos árboles hay que evaluar los árboles para ver cuántos años tenían, cuántos árboles equivalían, todo eso, y se hace una reforestación de los árboles dependiendo de los árboles que se han retirado. Inclusive, donde yo he trabajado, que es aquí mismo en la universidad, en ciertas partes de la universidad, si tenemos árboles muy jóvenes que regularmente son encinos, ébanos, ese tipo de árboles que duran mucho, duran creo que 300, 400 años de vida. Entonces, cuando son muy jóvenes, lo que optan primero es trasplantarlos. Entonces, se trasplantan y si se logran, si se da, está bien, y si no, se quitan y se ponen nuevos árboles. No me ha tocado ver personalmente una construcción de ese tipo, pero bueno, si tuviera que decir una, pues ahí está el caso de un tren súper famoso allá en la península de Yucatán, que seguramente conocen, muy patrocinado aquí en el país, eh, que dicen algunos, yo no sé, ni he investigado, ni quiero investigar, que dicen que ni siquiera tiene estudios de impacto ambiental. Entonces, pues si tuviera que decir uno, pues diría a lo mejor uno de esos tantos proyectos. También hay uno ahí por Veracruz que dicen que van a sacar petróleo, en Tabasco, que van a sacar petróleo, parece que es una refinería que también está patrocinando la misma persona que patrocina el tren. Entonces, sí, pues yo creo que esos dos, siempre se ha dicho que no tienen estudios de impacto ambiental, no me he metido y la verdad no quiero ni enterarme. Bueno, yo vivo en el municipio donde se está haciendo la refinería y sí ha habido mucho, sobre todo deforestación. Enfrente de mi casa había muchos árboles, demasiados árboles y ahorita no hay nada, quedó súper vacío. El chiste es cómo van a arreglar eso. Ese es el verdadero tema de cómo. Es que es lo que les digo, aquí en México está bien mal entendido. También hay un programa de allá del mismo, de Tabasco, que dice que va a sembrar quién sabe cuántos árboles, 1 millón, no sé cuántos, sí, pero está sembrando puros árboles que no son de la región o que se los regalan a una persona y la persona no lo cuida. Entonces, o sea, por eso les digo que está de moda, pero no sé qué tan bien aplicado está, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay que verlo de una manera un poco más global, un proyecto global y todo, ¿verdad? Eso de hacer una refinería nada más por hacerla sin haber hecho un estudio de impacto ambiental va a ser algo tremendo. Y no nada más me refiero al estudio de impacto ambiental de la construcción, me refiero al impacto ambiental que va a tener el producto que vas a hacer ahí, ¿verdad? Porque eso se va a convertir en gasolina y en combustibles fósiles que va a seguir contaminando y contaminando y contaminando, ¿verdad? Entonces, es algo sumamente interesante de ver, ¿verdad? Pero bueno, se supone que lo debieron de haber visto. Espero que sí lo hayan visto. Y luego yo siento que más que nada quieren arreglar las cosas como al ahí se va, o sea, están haciendo daños, pero que pues realmente se ven irreversibles o muy poco, o sea, como que no tienen mucho de dónde se puedan
pues sí, revertir, son difíciles de revertir. Vamos a Entonces, decirlo, no hay ni pies ni cabeza en la parte ambiental de esos proyectos y yo creo que es algo muy importante de verlo. Pues mira, al final de cuentas ya están haciendo y habría que ver y evaluar qué es lo que se puede hacer para disminuir el daño lo más que se pueda. No lo vamos a poder revertir definitivamente, pero sí lo podemos disminuir. No sé cómo, pero yo creo que ahí es donde entra la ingeniería ambiental a que nos diga cómo le podemos hacer para disminuir un poco el impacto, ¿no? Esa va a ser la palabra mágica, cómo disminuimos un poco el impacto que estamos teniendo con esos pequeños proyectos, pequeños relativamente proyectos. Y la siguiente pregunta sería, antes de empezar las construcciones, ¿qué tipo de recursos se utilizan para estudiar el terreno? Bueno, ahí para el estudio del terreno, regularmente nos referimos a estudios de impacto ambiental o estudios de qué tipo. Pues sería como para evaluar el terreno y pues ver si Ok. tiene algunas complicaciones o cosas así. Pues mira, regularmente la mecánica de suelos nos dice todo. A veces en la mecánica de suelos hacemos perforaciones, ¿verdad? No sé qué tanto esto nos pueda apoyar en la parte ambiental. Desconozco qué tipo de estudios nos puedan ayudar ahí en la parte ambiental para reconocer el terreno. Pero nos puede decir mucho la mecánica de suelos. Nos puede decir mucho la mecánica de suelos para ver la composición del suelo. Inclusive hay veces que ni siquiera sabemos que hay un relleno sanitario ahí y hacemos la perforación y ahí sale el relleno sanitario. Entonces ahí mismo nos vamos dando cuenta de lo que hay. Eh, Pueden ser pozos a cielo abierto, la geofísica también nos dice demasiado en ese tipo de cuestiones. La geomática nos da mapas muy, ahora sí que muy exactos de estas contaminaciones de los mantos acuíferos y también esos estudios pueden servir, ¿verdad? Hay sensores con drones que ya últimamente están haciendo mucha tecnología que nos da esos datos. Pero pues inicialmente la mecánica de suelos, o sea, nos sirve no nada más para el impacto ambiental, sino para ver la resistencia del suelo y calcular la estructura con base en eso. no. La siguiente pregunta es, ¿conoce casos de recuperación de sitios contaminados por la ingeniería civil? A esto me refiero como, o si ha estado participando en obras para mejorar un área o una construcción que pues sí se haya visto afectada o que haya afectado al medio ambiente o alguno de estos casos. No, como tal, no. Digo, lo único que hemos hecho es lo que les mencionaba antes. Se hace un estudio, hacemos la más que todo es la masa vegetal en cuanto a árboles. Se hace un estudio de los árboles. Los biólogos son los que regularmente nos apoyan mucho con eso. De ingeniería ambiental también nos apoya mucho en eso, en decidir, más bien en definir si nosotros talamos un árbol que regularmente viviría 300 años y tiene de vida 60, ¿sí? Pues ¿cuántos árboles tengo que plantar vamos a decir, para revertir el daño que hice? Porque definitivamente un árbol que tiene 60 años de vida, pues no es lo mismo que poner un arbolito chiquitito, ¿verdad? O sea, entonces haces una evaluación de cuántos árboles necesitas poner para revertir el daño que hiciste con un árbol. Eso lo hicimos hace poco en unas vialidades que se realizaron aquí en terrenos de la universidad y poco a poco fuimos reforestando, pero vamos reforestando poco a poco. Inclusive hubo una reforestación masiva aquí en el instituto. Había árboles que regularmente se les conoce como que son una plaga, o bueno, lo decían así, algunos biólogos decían que era una plaga. Se llaman leucaenas. Entonces, esas se tuvieron que retirar, pero pues obviamente al final de cuentas es masa vegetal, no por ser una plaga no sirven, ¿verdad? O sea, ahora sí que quitas esos y pones otros, ¿verdad? Entonces se hizo un estudio, se trajeron especialista en ciencias forestales, biólogos, especialistas en ese tema, para ver cómo podíamos revertir el daño que se estaba haciendo en esa reforestación. Eso fue ese proyecto de reforestación aquí en el instituto fue lo que más donde más estuve, y ahí fueron 177 árboles los que se plantaron aquí en un terreno relativamente, pues no pequeño, ¿verdad? Pero los espacios de área verde son limitados. Ok,
La siguiente pregunta sería si usted personalmente conoce alguna técnica de remediación de zonas contaminadas y si sí, si considera que estos métodos aún siguen siendo caros o poco accesibles. No, no los he utilizado definitivamente, no los he utilizado porque regularmente soy joven, soy un ingeniero joven, entonces la verdad es, yo entré a la ingeniería civil justo cuando ya está empezando a tomar en cuenta mucho la parte ambiental. Sí, sí hay muchos métodos de remediación, de hecho hay muchos estudios de cómo descontaminar el agua, pero sí, sí, o sea, ustedes mismos lo han dicho, o sea, es demasiado, demasiado caro y un poco difícil de hacerlo, ¿verdad? Entonces sí se requiere de una buena inversión en la descontaminación de todo eso. Si no fuera caro, les aseguro que el gobierno ya hubiera descontaminado muchos de los mantos acuíferos que están contaminados aquí en la ciudad. Es definitivamente caro hacer todo eso. Todas las maniobras de remediación ambiental son caras. Todas las maniobras de remediación ambiental son caras. Es como los filtros de las grandes chimeneas de las industrias de aquí en Nuevo León. No las ponen no porque no quieran, sino porque es caro. ¿Sí? Y aparte tienen que parar la producción 1 o 2 días, que les cuesta demasiado parar la producción para poder hacer esa instalación. Entonces, creo yo que todo lo que tenga que ver con remediación ambiental es caro, pero creo que pues, vale la pena definitivamente. Bueno, ¿usted piensa que es común utilizar estos métodos de la ingeniería ambiental para la recuperación de estas zonas en México? Eh, pues mira, en México tenemos la cultura de que hasta que no esté todo mal y alguien le pase algo, ahí es donde nosotros actuamos. Lamentablemente esa es la cultura que se tiene que erradicar poco a poco y es por eso que los nuevos ingenieros como ustedes, como yo, como los que vienen, pues tenemos que empezar a implementar estas nuevas prácticas, ¿no? Sí se deben de implementar, pero yo vuelvo a lo mismo. Los que implementan esto son los extranjeros que vienen a México, no los mexicanos. Hasta que no pasa algo es cuando lo implementamos. Sí es común, pero es ya cuando ya la cosa ya está muy perdida, ahí es donde hacemos los cambios que tienen que hacer. Gracias. Bueno, yo creo que sí son caros, pero a la larga pues va a salir mejor, ¿no? Porque el daño que están haciendo pues va a ir incrementando y a la larga pues no nos va a quedar más que implementar y pues tener mayores procesos porque el ambiente va a estar aún más contaminado, aún más dañado Así es. de lo que ahorita está. Así es. Bueno, continúa con la siguiente pregunta que ya es de las finales. Ok. Y es, ¿usted considera que es recomendable que como estudiantes tengamos conocimientos de distintas ramas de la ingeniería civil? La importancia de que ustedes tengan conocimiento de todas las ramas. ¿Es la pregunta? Sí, va. Que sí considera que es recomendable que tengamos el conocimiento. Ah, claro que sí. Claro que por supuesto que sí. No sé cuál sea la rama a la cual se quieran enfocar. Digo, no sé, creo que pues van en primer semestre, ¿no? Sí, bueno, no sé, ustedes vieron ya introducción a la ingeniería civil, ya ustedes ya vieron, o se supone que ya vieron las ramas de la ingeniería civil, ya vieron todas vamos a decir, las bifurcaciones que pueden agarrar, todos los caminos. Y en particular, les puedo decir mi experiencia, yo agarré construcción, a mí siempre me ha gustado la parte de construcción, de administración de obras. Pues no sé, me gusta andar en campo y me gusta todo eso. Y no te das cuenta de las cosas hasta que no sales. Yo me di cuenta de que tienes que saberle a todo, básicamente, o sea, es algo básico, pero tienes que saberle. Al final de cuentas, tú puedes decir, no, yo no quiero estudiar estructuras porque está muy difícil y no me gustan las estructuras. No, pero cuando salga esa construcción, se va a presentar algo, siempre se presenta algo en construcción. O sea, no puedes diseñar algo y decir, ah, mira, aquí en el papel está y así va a quedar. No, nunca va a suceder. Eso no sucede. Siempre hay cambios, siempre va a haber algo en la construcción que te va a impedir hacerlo, siempre. Entonces, ahí es donde entra ¿cómo voy a solucionar esto para que quede bien y para que siga funcionando y para que no me afecte todo el recurso económico que tengo? Porque yo puedo dar una solución hiper buena y lo que tú quieras,
pero si me acabo todo el dinero en esa solución, pues ¿de qué te sirvió la solución? O sea, al contrario, te metiste en un problema porque ahora tienes que conseguir más dinero para hacer eso. Entonces, tienes que saber de estructuras, sí, tienes que entenderlas, sí, porque tienes que saber cómo funciona, cómo hacer conexiones, cómo amarrar, inclusive cómo amarrar las varillas, cómo cortarlas, cómo no cortarlas, cómo hacer las cosas. Entonces tienes que saberle a todo, tienes que saber de hidráulica, porque al final de cuentas vas a conectar tuberías, oye, como aquí, cómo le hago aquí, cómo le hago allá. Entonces, sí es importante saberlo, sí, definitivamente. Es como, ahora sí que es como los doctores. Tú llegas a un hospital, traes una emergencia y no va a decir el doctor, ay, no, es que yo soy gastroenterólogo, no te puedo atender. No, pues tengo una emergencia, o sea, o sea, ayúdame, dame algo para el dolor de perdido. O sea, ellos también llevan todas sus materias de todas las especialidades y al final de cuentas se especializan en una, pero no quiere decir que no sepan, es lo mismo nosotros. Nosotros sabemos de todas las especialidades para poder resolver de todo tipo de problemas. ¿Que hay especialistas? Sí. Cuando nosotros ya nos estamos limitados y decimos, oye, ¿sabes qué? Esto sí, yo no puedo. ¿Por qué? Porque necesito el apoyo de un especialista y es donde vienen los especialistas de todas las estructuras y todo lo demás. Pero sí es importante entenderlo porque pues, al final de cuentas, al menos hablo de mi punto de vista, si estás en construcción, pues ves de todo, materiales de construcción, ves estructuras, ves hidráulica, ves ingeniería ambiental, ves mecánica de suelos, ves tránsito para las obras, ves vías terrestres, ves pavimentos, bueno, ves de todo. Entonces, sí, es importante saberle a todas, definitivamente. Por eso hay que poner atención en todas las clases. Por eso hay que poner atención en el laboratorio de física. Bueno, nada más nos queda preguntarle si tiene algún comentario final o algún comentario que quiera agregar. No, pues nada más comentar pues yo creo que están en ingeniería civil porque les gusta alguna parte de la ingeniería civil de la construcción o porque vieron a alguien que está inmerso en este mundo de la ingeniería civil. La ingeniería civil es muy bonita. Eh, Siempre me lo dijeron, que la ingeniería civil era muy bonita, pero no te das cuenta hasta que de verdad ya la estás viviendo. La ingeniería civil es muy bonita, pero así como es muy bonita, tiene sus lados malos. Siempre fíjense en los lados buenos, vayan siempre por el lado de lo bueno, sean justos, sean siempre, vamos a decirlo, váyanse siempre por lo seguro, vivan siempre tranquilos, porque nunca falta que hay cosas ahí malas en el camino. Nos ha tocado verlo, nos ha tocado corregirlo, entonces la ingeniería civil es muy bonita, disfrútenlo mucho. Es justamente algunos de ustedes, eh, se los comenté a algunos compañeros hace poco, disfruten la carrera porque definitivamente va a ser una carrera larga, son 5 años, a lo mejor 5 y medio, 6 y medio, no sé, dependiendo ya de ustedes. Pero va a ser una carrera muy bonita, disfrútenla mucho, disfruten todo eso. La ingeniería civil viene muy fuerte, especialícense en la tecnología BIM, no sé si ya la han escuchado, es lo que viene, es más, es lo que ya está, nada más que aquí en México no ha entrado como ya entró en otros países. Muchos países ya están definitivamente sumamente adelantados a la tecnología BIM, nosotros seguimos muy atrasados. Entonces viene todo eso, viene la administración de obra de manera general. Y la ingeniería ambiental, pues, ¿qué les digo? La ingeniería ambiental no es el futuro, es lo que ya está encima de nosotros. Ya los problemas ambientales ya nos superaron y definitivamente necesitamos ingeniería ambiental, pero seguro que sí, seguro que sí. Bueno, le agradecemos sus respuestas al ingeniero y con estas podemos concluir que los problemas ambientales que se presentan hoy en día cuentan con distintos procesos que podrían remediarlos o prevenirlos, dependiendo del caso y de la gravedad de este. Los aportes de la ingeniería a estos procesos de solución son clave para que proveen las herramientas necesarias para su elaboración. Es por eso que hemos decidido que este problema, más que tener una solución específica, se encuentra con una serie de soluciones más generales, que aunque cada una tenga sus diferentes aplicaciones y finalidades, todas comparten la característica de contribuir naturalmente a la mejora del ambiente en el que vivimos. Agradeciendo una vez más la presencia del ingeniero Sánchez, se concluye con la pronta realización de la solución de la problemática. La información recabada será de utilidad para el trabajo a realizar. También agradecemos el tiempo permitido para la presentación de esta entrevista. Una vez más se dan a conocer la bibliografía misma que nos sirvió para obtener más información. Gracias.